Listo. Yes. Bueno, ¿listo, mi Lupita? Adelante, Cris. Bueno, te presento nuevamente, es la doctora Cristina Riveros, Reina, que ella colabora en el colectivo Aquí y Ahora y en Bogotá, en Colombia, y quedó pendiente en la conversación anterior que tuvo con nosotros de que hoy presentaría el seminario de codependencia, de la codependencia a la interdependencia, y entonces pues agradezco una vez más tu apoyo, Cristina, aquí a los muchachos, a sus familias. También agradezco a las personas que se están conectando de los otros centros Manresa ambulatorios y del Centro Manresa Residencial de 16 de noviembre en Tancítaro. Pues les damos la bienvenida y pues vamos a pasar una hora, un poquito más de una hora, charlando y escuchando a la maestra Cristina, y después podemos entrar en un espacio como para preguntas y dudas que podamos resolver a través del diálogo con Cristina. Y pues bienvenidos todos nuevamente. Gracias, Cris. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lupita. Bienvenidos a todos los que están. Cuando pensamos en este tema como de la codependencia a la interdependencia, me hizo sentido porque en realidad todos dependemos de todos. Los seres humanos somos seres relacionales y claramente lo que yo hago afecta a los demás miembros de mi grupo familiar y lo que hace cualquier miembro me afecta a mí. Entonces siempre va a haber como una interdependencia, una necesidad también del otro, un- una búsqueda de compartir con el otro. La interdependencia es una situación sana. Lo que no es sano, como vamos a ver en la charla, es la codependencia. Entonces vamos a empezar por la definición de la codependencia. Habitualmente se define la codependencia como una forma de ser, un estado en que una persona permite que la conducta de otra la afecte de tal manera que siente la necesidad de controlar dicha conducta, ¿sí? O sea, hay una persona que tiene un problema, por ejemplo, de alcohol o de drogas, y esto pues nos afecta, pero en la medida en que nos afecta de tal manera que nosotros empezamos a sentir como esa necesidad de controlar dicha conducta, haciendo nuestro el problema y responsabilizándonos por la vida de esa persona, en esa medida empezamos a tener una codependencia. No quiere decir esto que uno no se preocupe, obvio que se preocupa, pero cuando el eje de la vida de uno se convierte en la vida del otro y en lo que el otro está haciendo o no haciendo, empieza a haber una situación de codependencia. En esta situación de codependencia vamos a ver a lo largo de la charla varias características de lo que es la codependencia, de las conductas codependientes. La persona, hay una cosa central y es que la persona deja de verse a sí misma y de preocuparse por sus propias necesidades. Entonces, digamos, como que, como que se pierde a sí misma la persona por estar en función del problema de la otra persona. En esta relación, una de las personas, esto es muy importante, liga el valor y la felicidad de sí misma con la ayuda y el rescate del otro.
¿sí? Que generalmente es dependiente y se muestra como incapaz de cuidarse a sí mismo. Entonces, cuando yo oigo mamás que dicen en la sesión, me dicen, no, María Cris, es que yo solo voy a poder ser feliz cuando mi hijo se cure de este problema, cuando deje de ser adicto, les digo, no, empezamos mal, porque usted tiene que ser feliz a pesar de esta circunstancia. Usted tiene que procurar por su bienestar, por su tranquilidad, por la tranquilidad de sus otros hijos, porque entre otras cosas una queja muy frecuente que yo oigo dentro de las familias es que la persona que tiene el problema de adicción capta como toda la atención, por ejemplo, de la madre o del padre o de ambos o de la esposa en detrimento de la atención que puede prestarse a sí misma, a sí mismos, en caso de ser esposos, o a la familia. Entonces muchos hermanos dicen, es que mi mamá, o sea, como que no piensa sino en eso. No volvía a existir para ella, sino, solo existe para mi hermano que tiene el problema. Entonces, por eso es tan importante hablar de este tema, porque parte la vez pasada decíamos que ¿qué contribuye al cambio? Al cambio contribuye el trabajar seriamente el problema de la codependencia que cada quien pueda estar viviendo. Implica un modo de pensar, de sentir y actuar hacia uno mismo y hacia los demás. La dependencia es algo que es habitual, progresivo. Por eso es tan importante como pararlo. Si tienen alguna pregunta, levantan sus manos, su manito, le hacen señas, porque yo no veo a todos. Por la presentación no los veo a todos. O Lupita, estás pendiente si alguien tiene alguna pregunta, me la hacen con toda tranquilidad, yo les voy respondiendo. Sí, Cris, yo estoy aquí al pendiente. Ah, bueno, perfecto. Entonces, digamos, la codependencia en realidad es un tema que se deriva de la dependencia emocional, ¿no? Es una actitud, una postura, una forma de ser que se deriva de la dependencia emocional. Y vamos a diferenciar dos formas de dependencia, una forma pasiva y una forma activa. Generalmente, quien consume tiene una dependencia pasiva en relación a quien lo cuida, ¿sí? Al cuidador o a quien está a cargo de él, quien muchas veces puede llegar a tener esta dependencia activa, ¿sí? Ambos tienen heridas muy importantes. La principal herida que está de fondo es la herida de esta sensación de abandono, ¿sí? Esta sensación de soledad, de haberle tocado a uno como solito en la infancia, solito, como duro, como sin protección. Ambos tienen esa sensación y hablamos de sensación porque en realidad es una sensación muy subjetiva y como sensación subjetiva, pues las mamás pueden decir, pero no, si yo más que nadie lo cuidé a él de niño, ¿sí? Pero una cosa es la realidad y otra cosa es la interpretación que hacemos de la realidad. En ese sentido, digamos, tanto quien depende activamente como quien depende pasivamente, a veces traen esa sensación de abandono.
El dependiente pasivo con una sensación adicional que es la incapacidad y el dependiente activo con una sensación de esa como hacer y hacer y hacer y hacer y hacer más de lo que le corresponde. ¿Qué hace el dependiente pasivo? Se incapacita a sí mismo a través de formas de control pasivo. Yo no puedo, yo no soy capaz, a mí me quedó grande el mundo, yo no sirvo para esto, ¿no? Mediante entonces algunas estrategias como son la autodescalificación, otras estrategias como la victimización, el chantaje emocional y la manipulación, ¿no? ¿Qué hace el que tiene una dependencia activa? Incapacita al otro para que no lo abandone, o sea, mejor dicho, le hace y le hace y le hace y le hace, como asegurando, por un lado, como su amor, pero por el otro lado también asegurando que no sea por culpa suya que las cosas no estén a una cantidad de estrategias de control activo, como una de ellas es sin darse cuenta. Yo siento que muchas de estas cosas suceden de una manera tan automática y tan habitual que uno no se da cuenta. Muchas veces lo he visto yo en el consultorio, una mamá de 64 años con un hijo de 40 y que lo trata como a un bebé, como a un adolescente. En una sesión me llamó mucho la atención esto, Cris, porque va a la mamá, ¿sí? aquí hay un chico que tiene una pregunta. De hazla. Hola, Cris. Hola. Hola, soy Rafa. Oye, ¿cómo No se te escribe? oigo. ¿No me escuchas? No, ¿tienes el micrófono apagado? No, está abierto. Está bien. A ver, habla. ¿Ahora sí me escuchas? Cris. No, se quedó trabado. Desconectado. No te oí. Ok, sí, se fue el internet. ¿Ahora sí me escuchas? Ah, sí, perfecto. Ok, ¿cómo se define el chantaje emocional? ¿O cómo se practica el chantaje emocional? ¿Cómo es? El chantaje emocional se practica de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, tiene sus aliados como la victimización. Ay, no, esto me está matando. Si tú no cambias de vida, yo me voy a morir. Eh, si en pareja, eh, sin hacerlo, ¿no? Porque está bien que uno diga, bueno, o dejas de consumir o yo me retiro de la relación. Pero si esto se convierte en una cosita así como, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, estoy, entonces es como un chantaje porque tú me das a mí lo que yo necesito para sentirme bien, Ok. ¿sí? Entonces, de muchas formas, pero básicamente es como poniendo la responsabilidad de yo sentirme bien en tus manos. Y eso es lo que no, es muy, 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 mejor dicho, yo no puedo poner la responsabilidad de sentirme bien en las manos de otro. Tengo que procurar sentirme yo bien independientemente de lo que haga el otro. No quiere decir que no me duelan las cosas, no quiere decir que no, que me afecten, pero uno empieza con ese chantaje, te compro, a mí me pasa mucho, ¿no? Te compro esto si dejas de consumir. Puro chantaje emocional, Ah, ya. chantaje físico. En el, Y en el resulta caso, que el otro tiene que recuperarse
de nada. O me compras esto, o me das esto, sí, y yo termino el programa. Ah, ah, eso es chantaje, Es lo que ¿no? estaba diciendo. Por ejemplo, ok, si yo compro mi proceso y le digo a mis papás, después del proceso, que haga mi proceso, tienes que comprarme un carro o tienes que pagarme La la universidad. universidad. Sí, es Claro, cierto. claro. No, porque el proceso lo tiene, así como yo tengo que hacerme responsable por sentirme bien independiente del problema tuyo, tú también tienes que, independiente de mí y de lo que yo haga contigo, hacerte cargo de tu proceso. Ah, ya, Que nos colaboremos, que nos apoyemos es otra cosa. es diferente. Bueno, pues quedó Sí, claro. Gracias, Cristi. gracias a ti por tan Sí, buena pregunta, va. ¿no? Continuamos, va. Bueno, vamos. También hay estrategias en el control activo, ¿no? Y es como hacerse indispensable para el otro, ocuparse de sus responsabilidades, infantilizarlo, buscando la aprobación, corroborando el afecto y la valía personal. Y digamos, esto trae como también otro efecto que es como la persecución, ¿no? Estar siempre como en qué estás haciendo, dónde estás, cómo te vas, mirando, siendo como polizones tratando de evitar, perdón, evitar que el otro haga, pues básicamente las conductas indeseables. Esas formas, esta es un buen ejemplo de lo que sería una relación sana, donde hay interdependencia y Otra donde, pregunta, Cris. Perdón. ok, sí, Ok, Chris, si no me equivoco, con lo de la, ¿cómo es que? Ay, se me fue el término. codependencia, Chantaje emocional, describiste la característica de la persona que tiene la dependencia activa, la, ¿sí? la, De que está es, esperando que el otro esté mejor para ella sentirse bien. Y todo, ajá, el chantaje emocional se da en dependencia activa y en dependencia activa, en pasiva. pasiva y activa. En ambas se da ¿Podría la, describir alguna de la dependencia pasiva, por favor? el adicto el que decían, ¿no? El adicto que dice, mamá, eh, si tú me internas, yo me mato. Esa es, pero violentísima. Si tú llegas a pensar en internarme, yo me mato. O yo me voy de la casa. Eso. Claro, la mamá llena de angustia no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Que es ir y seguir con su procedimiento de pensar en internarlo. Ese es dependiente pasivo, ¿no? Ok, Lo que, y en grados menos extremos, ese es un grado extremo, pero un dependiente pasivo, eh, en cuanto dice, lo que pasa es que a mí no me salen las cosas bien porque tú no me has ayudado como, si, deberías ayudarme. Yo estoy en estas porque es que tú me abandonaste cuando yo era chiquito, porque tú no me cuidaste. Pero esto se vuelve la cantaleta de siempre. Si uno está en una expresión de sentimientos y le dice a la mamá, mamá, me duele que no hayas estado conmigo, es muy distinto luego sigue la a mujer. utilizar ese tipo de cosas que sabe uno que le van a doler al otro para lograr un beneficio. Generalmente es para lograr algo que se considera un beneficio. Perdón. Bueno, este es como un ejemplo, les decía, de relación sana y de la codependencia. Una relación sana, las dos personas
pueden decir, soy responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Y el otro puede decir claramente, como dice, yo soy responsable de lo mío, le manda al otro lo que le corresponde. Tú eres responsable de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. En la codependencia, una de las personas, el codependiente, que generalmente es el dependiente activo, dice, pienso que soy responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones. Entonces, de tus acciones trata por todos los... ¿Qué es que voy a ir al parque? No, no vayas al parque, quédate aquí conmigo, tratando de controlar que, porque dice, si va al parque, allá de pronto va a haber consumo, mejor que no. De tus sentimientos. Ay, Dios, no puedo ponerlo triste, no lo puedo enojar, no lo puedo hacer sentir mal. Él no puede sentir, o sea, yo soy responsable de cómo él se sienta, ¿no? De los pensamientos. Y la otra persona dice, claro, desde ahí se acomoda relacionalmente y dice, pienso que tú eres responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Y culpabiliza la mayor parte del tiempo. Bueno, claramente la codependencia está inmersa y se desarrolla en los contextos más importantes y significativos que tenemos, la familia y la cultura. Culturalmente, vamos a ver una investigación que muestran cómo las mujeres tendemos a ser más codependientes que los hombres, pero claramente esto también tiene que ver con la cultura, porque digamos, una buena mamá es la que da todo por sus hijos. Una buena mamá, hay muchas ideas y pensamientos que llevan a generar esta situación de codependencia. Un buen ser humano, para que el prototipo de el buen ser humano es un ser humano que muestra desinterés por sí mismo y una gran entrega por el otro, poniendo el bienestar del otro por encima del propio. Y eso uno tendría que como cuestionárselo, porque el bienestar de la persona es tan importante el del otro como el de uno, ¿no? Ahí sí como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, ¿no? Entonces, desde ahí, culturalmente. Y en la familia también hay muchos factores que inciden en... Ay, espérate, porque esta perrita ahora se me enloqueció. Tú. Ay, ya. Estaba haciendo algunas preguntas, pero no entendí bien qué era lo que preguntaba. Tú. Mentira. Eh, eh, en la familia también, porque muchas veces digamos, dentro de la familia se valoran y se refuerzan pautas orientadas a la codependencia de tal manera que termina naturalizándose como que esto es algo normal, invisibilizando la codependencia, normalizándola. Entonces vamos a mostrar como algunas características que pueden estar presentes en la codependencia. El codependiente, decíamos, se siente responsable de los sentimientos, pensamientos, acciones, elecciones, deseos, necesidades, malestar y destino de otras personas, sintiéndose mal si no son de ayuda para el otro o si no logran controlar lo que está haciendo mal.
Tratan de complacer más a otros que a sí mismos. Les cuesta poner un límite, decir no. Otra característica es que tienden a ver a la otra persona como incapacitada, como influenciable, como insuficiente, como que necesita ayuda. O sea, él sin mí no va a poder. Yo necesito ayudarlo, yo necesito ayudarle a subir esa escalera como acá en el dibujito, haciéndose cargo de sacar al otro del problema, sea como sea. Está bien que nosotros, y yo no quiero que malinterpreten, que no hagamos esfuerzos por participar y por ayudar a la persona a salir de su adicción, pero no podemos tener más responsabilidad que la persona misma que tiene el problema. La primera responsabilidad sobre el problema y salir de él recae sobre quien tiene el problema. Nuestra responsabilidad está en el acompañamiento, en dejar de solucionar. Vamos a verlo más adelante. Solucionar cosas de la vida. Yo encuentro mamás que todavía no ha acabado de salir. Hoy en una sesión que tuve hace un rato, no ha salido el chico, tiene 19 años. Perdón. Y el papá, sin contar con el muchacho, ya lo había inscrito en un colegio de ciertas características muy similares a todos los colegios que le ha buscado para que termine sus estudios, sin ni siquiera consultar con él. Esto es lo que, o sea, yo me hago cargo de que tú termines de estudiar porque creo que tú tienes que estudiar, salir adelante y trabajar. Yo le decía al papá, muy seguramente, porque dijo, esto no, este es un tema sí, que no se discute. Él, él tiene que entrar a este colegio y tiene que estudiar y tiene que terminar allí. Y el muchacho decía, pues que yo ya tengo 19 años, yo quiero, es como validar en otro colegio y empezar rápidamente la universidad. No, él quería un colegio escolarizado, normal, y ya lo escribió, entonces no había, o sea, él tomó la solución por el hijo. Los, le arregla la vida por el otro. Tienden a tener baja autoestima, generalmente las personas codependientes, a criticarse, a valorarse poco. Su valor está más en lo que hacen por los demás y en ser reconocido por ello. Un poco como en la figurita que está acompañando. ¿Por qué no levantas tu autoestima para que levantes la mía? ¿No? Cada quien tiene que hacerse cargo de su propia autoestima. Tienden a obsesionarse con la conducta del otro y a tratar de controlarla. Invierten gran parte de su energía en tratar de forzar que suceda lo que ellos quieran o lo que ellos quieren. Generalmente pensando en el bien, o sea, no digo que no sea bien intencionada la cosa. Pueden tener las mejores intenciones, pero uno no puede decidir por la vida de otra persona. Reprimen mucho sus pensamientos y sentimientos por miedo a perder a la persona que aman y también por culpa.
Entonces, esto lo he visto mucho, sobre todo cuando entre la pareja, cuando la pareja tiene un problema de adicción. Entonces reprimen mucho lo que piensan, lo que sienten. La esposa, o en el caso de que sea el esposo, la esposa, en el caso de que sea el esposo que tiene problemas de adicción o viceversa, por miedo a perder a la persona que aman y por culpa, porque el codependiente, como le mandan también sus zarpazos de culpabilización, pues los coge y se siente muy culpable de cosas que no tendría que ser. Yo veo en las familias, por ejemplo, eh, que a veces las mamás se sienten muy culpables porque trabajaron y no pudieron estar como tan atentas al cuidado de su hijo. Pues resulta que eran madres solteras y que si no trabajaban no había ingresos dentro del sistema familiar. Entonces me parece que uno tiene que meter un juicio de realidad y poder decir como que estas culpas, o sea, hice lo mejor que pude, di lo mejor que pude, puedo hacer lo mejor que pueda, pero no llenarse como de unas culpas. Hay una que esa es una charla muy buena, pero no la voy a dictar ahorita, ni después, de pronto después, que es sobre la culpa, porque la culpa es algo que hay que trabajar mucho en los procesos de las adicciones. Hay culpas necesarias y hay culpas innecesarias. Y la culpa necesaria, pues básicamente en lo que nos ayudará es saber cómo reparamos. Pero mucha culpa innecesaria uno tiene que trabajarla y soltarla. Tienden a negar, minimizar o esconder lo que ocurre. Eso ocurre mucho. El codependiente. Yo me acuerdo de una mamá que supo que su hijo consumía marihuana. El hijo le dijo, mamita, no te preocupes, esa me la encontré en un lado, pero eso no es mío, eso es de un amigo y yo la recogí para devolvérsela, ¿sí? No te preocupes. Y la mamá minimizó y dijo, sí, posiblemente esto es una bobada que yo me ponga a pensar que él pueda estar fumando marihuana. Vuelve a ocurrir otro evento, vuelve y lo retiran del colegio, lo llaman y lo expulsan del colegio porque estaba consumiendo y vendiendo drogas en el colegio. Y la mamá dice, bueno, vamos a arreglar esta situación los dos. Tú me prometes que no vas a volver a consumir y yo no le cuento a tu papá. Pero la cosa ya estaba muy grave. Ya era necesario, o sea, desde el comienzo era necesario que lo supiera el papá. Tienden a negar, minimizar o esconder lo que ocurre, hacerse ciego o ciega frente a engaños y mentiras, cediendo a la manipulación. Y eso hace que un problema de adicción pueda durar mucho tiempo. La codependencia contribuye a que un problema de adicción pueda durar mucho tiempo, porque como tiene este efecto de que de alguna manera uno como que dice, bueno, me está, ¿cómo no le voy a creer? Se va a sentir mal si no le creo. De buena voluntad el chico está diciendo, de verdad creo que lo puede decir, voy a dejar de consumir porque quisiera, pero una adicción es una adicción y va a recaer, necesita un proceso. Entonces, o cediendo a la manipulación. Tienden a sobreproteger creyendo que en el sistema nadie como él o como ella sabe qué necesita el otro, sabe que él o ella necesitan o debe hacerse. Entonces, esto es muy característico, ¿no? Eh,
tanto que yo lo he oído en las sesiones muy así, por eso escogí esta lámina. La mamá súper preocupada. Yo siento que lo que necesita es que unas vacaciones. Yo siento que que necesita es que el papá lo quiera. Yo siento que lo que necesita es que el papá vuelva con él. Yo siento que lo que necesita es que yo lo cuide más. Y, y de pronto yo veo que también cuando empiezan a salir, a adelantar su proceso de rehabilitación y están, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo estás? ¿Y estás preocupado? ¿Y te pasa algo? Y muchas veces oigo a los chicos diciendo, deja de preocuparte, yo puedo cuidarme solo, yo sé cómo me siento, no estés tan encima de mí, deja de estar encima de mí, por favor. Eso lo he oído muchas veces. Lo peor de todo es que los codependientes, en la codependencia, las personas, como la felicidad depende de que el otro deje de hacer la conducta que está haciendo, ¿verdad? No se sienten ni felices, ni en paz, ni contentos consigo mismos. Generalmente se sienten cansados, sin energía y se enferman fácilmente. Experimentan depresión, ansiedad, pérdida de sueño. Y no es raro que muchas veces se automediquen con medicamentos, pues, para quitar la angustia, de venta en el mercado, en las farmacias. Esta es la investigación que les mostraba de Augusto Pérez, él es colombiano, trabaja también acá en adicciones. Y él hizo una investigación, ha hecho muchas investigaciones, Augusto Pérez, pero una fue esta, donde muestra que la de codependencia es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Que las mujeres presentan mayores puntuaciones en algunas de las categorías estudiadas, especialmente la focalización en el otro, están pendientes del otro más que de sí mismas, con otra que va a la par de la anterior, que es la negligencia con uno mismo, un gran descuido personal, sobrecontrol, también salió alta, necesidad compulsiva de ayudar y depresión. Eh, Estos autores, D'Angelo y Méndez, también hicieron un estudio donde pudieron ver que muchas mujeres que buscan ayuda médica, pero que no mencionan, digamos que hay un problema de adicción dentro de la familia, reportan, al médico y buscando pues como alivio, y entonces son diagnosticadas como estrés, depresión, pero casi nunca en un consultorio médico le van a decir, usted sufre de codependencia. Todo esto lo que nos dice es que claramente hay que trabajar la codependencia y que necesitamos ayuda terapéutica para trabajar nuestra codependencia. El codependiente, al estar obsesionado con ayudar a quien tiene el problema, necesita apoyo terapéutico para reconocer y aceptar su problema, la codependencia, ¿verdad? Para poder enfocarse en sí mismo y comenzar su propio proceso de recuperación. Hace poco tuve una mamá
que se internó en el colectivo en casa adultos, buscó ayuda, dijo, no, yo estoy grave, yo estoy grave, grave, grave. Yo necesito recuperarme de la codependencia. Y se internó. Tiene un hijo que ahorita está haciendo él el proceso de rehabilitación, que en ese momento tenía todo policonsumo, 36 años, nunca ha hecho nada en su vida, no ha estudiado nada, vive de la mamá y del juego, lo cual ha llevado que tenga deudas muy grandes que la mamá paga o pagaba. Y otro hijo que tuvo un tema en la infancia como de epilepsia, que superó, pero que a partir de, digamos, como de la muerte del padre, que murió por un infarto cardíaco cuando él tenía 8 años y el otro tenía 6, se llevan 2 años entre ellos. La mamá se quedó como fija en la idea de la epilepsia del hijo y de la enfermedad del hijo y lo siguió viendo como enfermo, aunque el muchacho a los 15 años, a los 18 dejó de tener ataques de epilepsia, pero ella lo sigue viendo como enfermo y al otro también, y lo sigue viendo como carentes de padre, y lo sigue viendo como enfermo, adicto y carentes de padre, y les ha solucionado todo en la vida. Estos muchachos no han hecho nada en la vida, aparte de vivir de su mamá. Y se internó, me pareció muy curioso eso, porque ella se tomó en serio su proceso de recuperación. Hoy en día está organizando su familia. Ya el muchacho, el que estaba adicto, entró a recuperarse también y el otro se le hicieron pruebas cognitivas, se le hizo ver cómo estaba perfectamente normal y cómo podía trabajar, porque él decía, es que yo no me puedo estresar porque si me estreso me da epilepsia. Pues eso era lo que la mamá le había dicho desde chiquito. Tú no te puedes estresar porque si te estresas te da epilepsia. Entonces necesitamos reconocer que tenemos que soltar el control, que queremos ejercer sobre para que los otros cambien, pues de no hacerlo perdemos nuestro propio control. Eso es muy importante, poder soltar el control de que el otro cambie. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Lo que podemos controlar está en relación con nosotros mismos. Como la codependencia es un problema caracterizado por la pérdida o el alejamiento de uno mismo, la recuperación implica volver sobre uno mismo, reconocerse, ver sus propios deseos y sus propias necesidades, su propio desarrollo personal, hacerse cargo de su propia recuperación. Hace poco un muchacho como de 32 años salió del proceso. En casa vivían él, la mamá y un hermano. La madre se había separado cuando ellos estaban pequeños, como de 8 y 10 años más o menos. Y ellos tres eran como los tres juntitos. Uno de los hijos no tenía problemas de adicción y el otro fue el que se recuperó. Y una de las cosas que le decía el muchacho en la sesión a la mamá es, mamá, necesito que te ocupes de ti misma. Te voy a dejar sin empleo, porque cuando yo salga voy a ser independiente y no puede ser que estés tú detrás de mí, ¿Eh? que Ah, necesito. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy? ¿Qué mi desayuno? ¿Qué mi almuerzo? ¿Qué mi cena? Yo tengo 32 años, yo puedo velar por mí. Por favor, vela por ti mismo. Y la señora me llamó después y me dijo, María Cris, ¿qué voy a hacer yo?
yo no había pensado eso, yo no había pensado que, pues, o sea, para mí era normal estar pensando en que salía mi hijo, yo iba a seguir igualita atendiéndolo y procurándole todo y haciéndole todo. María Cris, ¿qué voy a hacer? Bueno, nos inventamos cositas que hacer, las dos, empezamos a trabajar las dos y encontró como muchas cosas distintas para hacer en su vida, aparte de cuidar a su hijo y visitar a sus hermanas que vivían en otra ciudad. Eso fue lo primero que hizo. Se fue a visitar a las hermanas, estuvo con ellas, después empezó como un proyecto interesante porque ella había sido una mujer muy trabajadora y muy buena lectora y empezó con un tema de acompañar a otros personas mayores leyéndoles y eso me pareció muy chévere. Bueno, encontró su proyecto. Es necesario identificar y reconocer emocionalmente con las propias heridas, con el propio dolor, con la propia sensación de abandono y de insuficiencia o de no ser queridos y valorados y trabajar en ello. Es decir, quien está en el proceso está 24/7 trabajando sobre sí mismo. Los familiares que sientan codependencia tienen que estar 24/7 trabajando sobre sí mismos, contactando, bueno, ¿qué me lleva a mí? ¿Qué es lo que me hace estar haciendo lo que estoy haciendo, dejando mi vida propia, retomando sus planes? Nadie que esté enganchado en una dinámica de codependencia puede ayudar efectivamente a que su familiar pueda recuperarse de un problema de adicción. Mire lo importante que es trabajar sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque si no va para ocurrir ahí como en la lámina, no, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Yo puedo sacarte de este problema, no me dejes, luchemos los dos por esto. No, nadie que esté enganchado en una dinámica de dependencia puede efectivamente ayudar a recuperarse de un problema de adicción. Se requiere cierto desprendimiento, cierta diferenciación emocional. Yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Como, digamos, como desinvolucrarse, porque pueden estar así, y es como poder llegar otra vez a tener cada uno su propio espacio, los límites personales que lo diferencien, lo cual posibilita brindar el amor que se siente por nuestro familiar y a la vez nos permite establecer límites sanos con claridad y con firmeza. Una persona codependiente difícilmente pondrá los límites necesarios. Perdón. El desapego, porque muchas personas cuando yo les digo desapéguese un poco, me dicen, no, pero ¿cómo así me estás pidiendo que lo suelte cuando más me necesita, me estás pidiendo no, ¿cómo así? No, el desapego no es un alejamiento frío y hostil, ni indiferencia, ni desamor. Es apartarnos amorosamente de una persona para dejarla ser y permitir que asuma sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Es dejar de estar sobreinvolucrados mental, emocional y físicamente. Vuelvo a reiterar, porque cuando yo empiezo a trabajar la codependencia, lo que más angustia es eso,
pero ¿cómo así que lo suelte un poco? Pero ¿cómo así que no esté encima de él si es que él necesita que yo esté ahí encima, vigilando, cuidando? No. Entonces se van para el otro lado. Por eso digo, esto no significa que tenga que dejar de interesarse por la persona que tiene un problema de adicción, ni dejar de quererlo. Desapegarse es simplemente diferenciarse, estar unido emocionalmente, pero no en esta unión que es no puedo, no estoy bien hasta que tú no estés bien. Desapegarse es desligarse amorosamente, donde cada uno es responsable de sí mismo. Da al que tiene un problema de adicción la oportunidad de hacerse responsable de sí mismo. Y en esto reside en gran parte la posibilidad de la recuperación. Mientras que cada quien no se haga responsable de lo suyo, va a ser más difícil que alguien se recupere. Es necesario volver sobre usted mismo y lo que necesita para recuperar la paz, buscando la ayuda terapéutica que requiera. Implica no responder en automático, porque es que decíamos que la codependencia es habitual y es progresiva. Eso hace que muchas veces uno responda de una manera codependiente en automático. Entonces, cuando se vean haciendo más por el otro de lo que el otro necesita, frénense. Cuando se vean que están pensando más en el otro que en sí mismo, en sí mismas, frénense. Digan, espérese, esto no debe ser así. Implica no responder en automático, detenerse para organizar cómo quiere vivir, porque están tan focalizados en la vida del otro y en cómo debe vivir su vida que muchas veces no ven cómo quieran vivir. Incluso aunque sean unos excelentes trabajadores. Me estoy acordando de una mamá que me alegaba y me decía, María Cris, eso que tú me dices no me suena, porque yo vivo en función de mi trabajo y en función de Andrés. Y yo le decía, ok, en función de Andrés y en función de su trabajo y en función tuya, ¿dónde estás tú? Pues en el trabajo, es que el trabajo es mi vida y Andrés es mi vida. Y sí, ¿y qué pasa si, digamos, si dejaras de trabajar un poco, porque ella trabajaba y trabajaba y trabajaba de una manera evitativa todo el tiempo, para no estar en contacto consigo mismo y con sus propias necesidades, y para poder atender a las necesidades de Andrés, curiosamente, ¿no? Que sea, es que si yo dejo de trabajar, ¿quién va a pagar el proceso? ¿Quién va a pagarle después sus estudios? ¿Quién es este muchacho si no sale adelante? Tengo que dejarle un futuro arreglado. Entonces, a veces uno cree que porque cuáles serán, en qué ocupará su tiempo. Pues esta señora me decía, yo tengo mi tiempo súper ocupado. Yo no me la paso echando pendejadas allá en mi cabeza, me la paso súper ocupada, 24/7 trabajo y hablaba rapidísimo. Era que yo creo que hasta sentía que perdía el tiempo si hablaba más despacio, era increíble. Encontrando nuevos sentidos de vida. Ese es un proceso, un trabajo terapéutico importante. Aquí hay una figurita que nos ayuda a pensar. Hemos dicho que la persona codependiente tiende a controlar la conducta del otro. Entonces, esta figurita nos ayuda a pensar muy bien qué cosas están fuera de mi control y qué cosas sí puedo controlar, ¿no? ¿Qué cosas sí puedo controlar? Puedo controlar mis palabras, mi esfuerzo, mi conducta, mis errores, mis acciones, mis ideas,
Pero lo que no puedo controlar son las palabras de los demás, las ideas de los demás, los errores de los demás, los sentimientos de los demás, las acciones de los demás, las creencias de los demás. Es útil aceptar que el problema de la adicción escapa de nuestro control. Por más que una mamá quiera o un papá quiera que su hijo deje de ser adicto, si su hijo no toma la decisión de hacer algo al respecto, la cosa se queda ahí. Vuelvo a decir, uno puede apoyar el proceso, uno puede trabajar en uno mismo. Como decíamos la vez pasada, uno puede cambiar pautas interaccionales dentro de la familia para que haya un ambiente mejor. Uno puede cuestionar todo lo que hablamos la vez pasada de qué favorece el cambio, todo eso lo podemos hacer, pero es súper importante poder decir, yo el control que puedo tener lo puedo tener sobre mí mismo, sobre mis impulsos, sobre mis ganas de matar al otro, sobre mis deseos de ayudarlo excesivamente, de estar ahí, estar vigilando, buscando, persiguiendo, no ayuda. Sobre todo cuando alguien ha salido de un proceso y sigue esta conducta codependiente y yo lo oigo, lo veo. Un chico me decía, mi mamá se acerca y ya ¿cómo era que me decía? Hace 2 años y medio que no consumo, pero no dejo de sentir como ella respira muy más profundito para ver si todavía su saquito huele a marihuana. A la única persona a quien puede cambiar o ayudar es a sí mismo. Usted es responsable de su propia conducta y debe hacer saber que la otra persona debe hacerse cargo de la suya. Entonces, aquí, digamos, 2 recomendaciones. Es útil estar en el aquí y el ahora sin anticiparse a los problemas ni quedarse en el pasado, pues eso le restará energías para luchar eficazmente con los problemas que se presentan en el presente, ¿verdad? En la codependencia, las personas tienden a aislarse, a centrarse en la persona que requiere ayuda. Eso es lo más negativo que pueden hacer. Tienen que contar con redes de apoyo, amigas, grupos. Hay muchos grupos de ayuda terapéutica, Alanon, CODA. Active sus relaciones con otros miembros de la familia. Se encierran mucho en sí misma, conozcan nuevas personas, con amistades, con actividades o hobbies que quieran realizar. Nutran su vida de sentido, mejor dicho, de nuevos sentidos. Y ahí ya creo que se acabó la cuestión. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien que tenga una pregunta, alguna duda, alguna aportación Sobre el duelo. sobre el duelo? Pero tiene, ¿cómo lo relaciona? Mm, por codependiente. Preguntan que sobre el duelo de una relación, ¿por qué no se quita? ¿Por qué sigue ahí aunque la relación ya no está? Pues a lo mejor tenga que ver con la codependencia, ¿no? No, digamos como la dificultad de asumir el propio proyecto de vida personal.
Bueno, ya se acabó la relación. ¿Qué Ujú, sigue conmigo? Entonces, ujú. a lo mejor es ese tipo de dependencia que uno, digamos, es como que estaría como en esta postura de un clavo saca otro clavo, que entonces hasta que haya alguien más que de pronto me quiera organizo mi vida. No, tengo que organizarlas, empezar a organizarla. Y en la medida en que se retoma la vida, se retoman las actividades, los hobbies, las amistades, la vida propia, la tristeza y el duelo va pasando, porque en últimas tiene que ver con el proceso de aceptación de que el otro, sabe que yo no puedo controlar que el otro esté en mi vida, si el otro no quiere estar. Entonces es el proceso de aceptación. Acepto que el otro no está en mi vida y eso implica que tengo que retomar mi propia vida, porque lo que puedo hacer sobre lo conmigo está en mis manos. Lo que pueda hacer para que el otro vuelva conmigo ya se sale de las manos de uno. Así es. Yo, Cristi, es normal que que me sienta mal al momento de haber sido dependiente muchísimo tiempo, perdón, codependiente muchísimo tiempo, y ahora estoy soltando y estoy viendo por mí, y me siento bien, pero a la vez, me siento mal porque lo estoy dejando a él, estoy viviendo yo, pero lo estoy dejando. ¿Es normal eso? Súper normal, súper normal. Súper normal, porque te digo que es como un desafío muy grande, un reto muy, muy grande, ¿sí? Eh, pero yo creo que poco a poco se van viendo también los efectos de que el otro va haciendo su propia vida y bueno, no es, como decía, no es soltar del todo, es soltar, retomarme a mí, ir soltando, soltando, pero lo que dices es perfectamente normal y te felicito mucho por ese trabajo que estás haciendo contigo misma, porque es fundamental. Gracias. Rosana, Gracias. Yo experimenté en la adicción de mi hermano cuando era adolescente yo, que solamente él existía, como que mi vida no, como que yo no tenía vida hasta que no se metió en un centro de rehabilitación, como que respiré y me di cuenta que yo estaba viva también, que está en la etapa que estaba en la adolescencia, etcétera, y pero después él regresó, pasó 18 años así sin adicción y luego recayó. Y mi hermano siempre a mí me marcó como una preocupación muy honda para mi alma, como que realmente cuando después recayó después de un divorcio, de su divorcio y sin embargo yo tuve mucho crecimiento personal y ya no me impactaba igual, pero cuando murió yo la verdad es que sí me que otra vez vino toda esa como impotencia de pensar no haber hecho lo suficiente, de no, eh, y como que me duró el duelo, pero atado a como a una, ya no sabía yo cómo vivir, o sea, como que otra vez ese sentimiento de la adolescencia de tienes vida, otra vez como que retoma tus actividades. ¿Cómo saber cómo ese medidor hasta qué punto uno realmente ya no tiene esos patrones de codependencia si realmente lo que hago lo hago por libertad o estoy enganchándome a otras cosas de querer buscar, que realmente este tema de las adicciones a mí, una cosa es punto, esa tendencia a ayudar, ¿es lo mismo o ya es diferente? Porque es algo que yo elijo, no sé. muchas cosas, pero me parece muy importante lo que tú dices y creo que, digamos, cuando uno
se esté dando cuenta que está en un descuido de uno mismo muy importante, que ese es un buen indicador. Yo creo que hay como indicadores, ¿sí? Hay indicadores digamos, como en un continuo, de que de pronto puede uno estar recayendo, así como recaen en la adicción, también uno recae en la codependencia. Y hay momentos, lo que cuentas me da cuenta a mí, eh, Rosana, del trabajo personal también tan importante que tú has venido haciendo. Y creo que tienes tú tus propias respuestas claramente. O sea, confía más en ti, en lo que estás haciendo, porque sé que has venido haciendo, o sea, por lo que expresas y la forma como lo expresas, creo que tú tienes tus propias respuestas. Gracias. ¿No? Te felicito también por el trabajo que has hecho. Lupita tiene su mano levantada. Sí, aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy la mamá de Alan. Tengo una Hola. pregunta. Es que me es complejo entender cómo, por ejemplo, a veces una persona codependiente que piensa que tiene que suministrarle a la otra persona todo, que la otra persona no va a vivir, no va a existir, no va a comer, no se va a desarrollar si la otra persona no está ahí para darle todo. O una persona que tiene como características narcisistas y lo hace en ese sentido de que yo soy su centro, sin mí no vive, o sea, o el narcisista es de codependiente o el codependiente es narcisista o son cosas diferentes, o cómo se puede distinguir ese tema. Yo creo que cuando uno se siente que el otro no puede vivir sin los cuidados, sin las atenciones y sin la vigilancia y la protección de uno, siendo una persona que ya puede hacerlo, tendría que revisar la codependencia. Puede ser desde el narcisismo, puede ser desde la obsesividad, desde diferentes modos de ser, ¿sí? Obviamente un niño de 3 5 años nos va a necesitar tremendamente, pero un chico de 18 no nos va a necesitar de la misma manera y un muchacho de 25 mucho menos y un muchacho o una muchacha de 32 mucho menos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, claro, a uno como mamá le han enseñado y claramente pues ellos dependen de uno, pero parte de este camino en la vida es ayudarlos a ser autónomos. Entonces, cuando uno se esté dando cuenta que sus acciones impiden la autonomía, tendría que revisar si es codependencia. Muchas gracias. Muy bien, Lupita. ¿Alguien más de los aquí presentes? Gracias, Lupita. Nos hablaremos. Gracias a ti, Cris, por tu apoyo, por tu charla, por tu acompañamiento. Y pues estamos en contacto. Que tengan todos una muy Bueno, buena tarde. bueno, muchas Hasta, gracias. hasta Bye. luego. Bye. Adiós. Gracias, adiós, Adiós. adiós, adiós. Adiós todos. Gracias a todos. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias. Bye bye. Bye. Saludos. Hasta luego. Saludos. Bye bye. Todos, gracias. Bendiciones. Qué padre esto. Estuvo bonito el tema. Entró en cámara.